Bueno, muy bien. La idea era la de reflexionar acerca de los principios generales de la vida espiritual y de su evolución. Y para eso tomamos el pensamiento de dos grandes autores místicos, santos, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola. El pensamiento de estos autores estará comprendido también a la luz de la teología general, especialmente Santo Tomás, en la segunda parte de la Suma Teológica. Pero directamente me voy a referir a estos dos grandes autores que son fundamentales para conocer cómo crece la vida espiritual humana. Otro gran autor que es más reciente, más contemporáneo, pero que interpreta muy bien el pensamiento de los tres que cité, es el padre Juan Arintero, que tiene el gran libro de la evolución mística. Es un libro muy recomendable para profundizar en la vida espiritual. Este padre vivió entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y en cierta manera es un antecedente muy genuino de la gran intuición verdadera y profunda del Concilio Vaticano II, es decir, de ir a las fuentes principales de la vida espiritual y renovar la vida cristiana a través de ellas. Porque antes del Concilio Vaticano II, por supuesto, no había toda la crisis que conocemos ahora, todos los errores doctrinales y las desviaciones morales que existen en la actualidad, pero también es verdad que había un cierto formalismo, una cierta práctica que subrayaba algunos aspectos exteriores de la vida cristiana y que a veces no permitía percibir en profundidad su desarrollo genuino. Y esto en gran medida porque en la espiritualidad moderna, en los últimos 3 o 4 siglos, se fue separando la ascética de la mística, se fue separando la teología de la vida espiritual, etc. Sobre todo se fue perdiendo la noción de que no existe la vida cristiana sin la vida mística, es decir, sin la vida que refleja el misterio santo de Dios, que es la vida de la gracia. Este autor, retomando el pensamiento de San Juan de la Cruz y combinándolo con el de Santo Tomás, llega a esta visión profunda, no solo por lo que respecta al crecimiento del individuo, del cristiano particular, sino también por lo que se refiere al desenvolvimiento y vitalidad de la Iglesia, que es uno de los puntos que trata él en la evolución mística, que a su vez es parte de un tratado grande de eclesiología. Este autor es muy importante para inspirar otros, tal vez más famosos, como el padre Garrigou-Lagrange, el libro de las 3 edades de la vida interior. Se inspira en gran medida en esta visión que ha sido desarrollada por este otro autor que en cierta manera es más profundo que el mismo Garrigou-Lagrange. Los dos dominicos, uno más joven que el otro, pero para entender bien a Garrigou-Lagrange es también importante y necesario tener en cuenta este gran teólogo. La idea es entonces primero describir los principios generales de la teoría de San Juan de la Cruz y después describir algunos aspectos más prácticos con la ayuda de San Ignacio. Entonces, comenzamos con el primer tema. San Juan de la Cruz, como ustedes saben, es un gran santo del siglo de oro español, está en el medio del siglo XVI, cuando florece la filosofía, la teología, también la política cristiana, los grandes descubrimientos, etc. Es un gran momento de
de la cristiandad y de la historia de España, que continúa esta cristiandad en muchos sentidos. Ahora, San Juan de la Cruz, por un lado, está más cerca de la Edad Media que nosotros y por eso percibe con mayor vigor el influjo de los grandes místicos que venían de esta época, es decir, los grandes autores como San Buenaventura, Santo Tomás, San Alberto, Magno, que eran al mismo tiempo teólogos, filósofos y místicos, y también percibe el florecimiento de una gran corriente mística que hubo al final de la Edad Media sobre la base del pensamiento del siglo XIII. Recordemos algunos nombres como Juan Taulero o Enrique Suso, y después otros como Enrique Herp, el autor del libro de las tres vías o del Sol de Contemplativos, como se lo conocía en España, ¿no? Y muchos otros. Todos estos autores en gran medida continúan la tradición mística de Dionisio Areopagita o de San Dionisio. Dionisio Areopagita, el autor de 4 obras principales que son la Teología Mística, el Libro de los Nombres de Dios, la Jerarquía Celestial y la Jerarquía Eclesiástica. Este autor es fundamental en la constitución del pensamiento cristiano occidental, tal vez más que el del oriental, a cuyo ámbito de cultura él pertenecía, con la salvedad de que no sabemos bien de quién se trata, por eso a veces se lo denomina como pseudo, porque aparecía como el convertido de San Pablo, según el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero propiamente no se sabe quién era. Pueden haber sido varios autores pertenecientes a una tradición monástica extendida durante el tiempo. Bueno, Dionisio influyó profundamente en la Edad Media, tanto como San Agustín, aunque sus escritos son menos voluminosos, y es canalizado por varias vías y llega hacia San Juan de la Cruz y además lo lee directamente y en comentarios y paráfrasis medievales. De hecho, San Juan de la Cruz cita a Dionisio en cada una de las 4 obras principales que él también tiene, que son la subida del Monte Carmelo, la noche oscura, el cántico espiritual y la llama de amor viva. Ahí Dionisio es fundamental, y él no habla de teología espiritual, es una palabra más vaga, moderna. Habla simplemente de teología mística, que es la misma teología en su ápice, en su culminación. Santo Tomás también habla de teología mística, no dice teología espiritual. Y lo mismo San Buenaventura o San Alberto, etc. Es teología mística. Solo modernamente se dividió la ascética de la mística. Justamente el padre Arintero combate como uno de los males principales de la espiritualidad moderna el hecho de que se concibe, sobre todo en la escuela jesuítica posterior a San Ignacio, que hay un camino ordinario de vida cristiana que sería para la mayoría y hay un camino excepcional que sería para una minoría mística. Esta división es arbitraria, lo dice con mucha claridad el padre Arintero, o sea, la vida cristiana esencialmente es mística, o sea, todos tienen que ser místicos, tenemos que ser místicos, porque esto es la vida de la gracia misma, que es participación de la vida divina, que para nosotros es misteriosa. Entonces, el padre Arintero lo indica con mucha claridad. San Juan de la Cruz todavía lo concebía así, aunque el mismo padre Arintero explica en otra obra que se llama La verdadera mística tradicional que
entre los carmelitas posteriores a San Juan de la Cruz y Santa Teresa ya comenzaba de alguna manera a establecerse esta división, especialmente apoyada sobre una determinada concepción de la contemplación. Hablaban de contemplación adquirida y contemplación infusa. El padre Arintero dice, bueno, la contemplación verdaderamente cristiana que se apoya sobre la gracia es contemplación infusa, aunque asimile elementos de la contemplación natural. Existe una contemplación natural en la filosofía en su ciencia suprema, o sea, la metafísica, el libro 12 de la metafísica de Aristóteles, el libro primero de la metafísica de Aristóteles también, o el libro 10 de la Ética Nicómaco, se refieren a esta contemplación natural, porque es el fin natural del hombre. A diferencia de lo que algunos piensan, existe un fin natural del hombre y existe un fin sobrenatural. El fin sobrenatural contiene y perfecciona el fin natural del hombre. Esto es el verdadero pensamiento de Santo Tomás. Otras interpretaciones lo niegan, por ejemplo, la del padre de Lubac y otros teólogos que lo siguen, que son los que prevalecen modernamente. Entonces, en la verdadera mística tradicional, la contemplación infusa que viene de la gracia, del crecimiento de la gracia, no destruye la naturaleza, por tanto no destruye la contemplación natural, sino que la asimila y la perfecciona, aunque en el crecimiento espiritual primero aparezca con más evidencia el elemento natural que el sobrenatural. Y esto es comprensible porque está claro que para que la vida de la gracia se manifiesta en toda su perfección, especialmente según el despliegue de los dones del Espíritu Santo, hace falta un crecimiento espiritual notable. Pero la gracia es siempre la misma desde el principio. El que tiene la gracia tiene el inicio de la vida mística. Muy especialmente posee los dones del Espíritu Santo que están en el centro de esta vida mística, junto con la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes principales, ¿no? Los dones y las virtudes teológicas o teologales son conexos y no pueden estar unos sin los otros. De alguna manera el pensamiento de San Buenaventura nos ayuda a entender esta complementariedad, ¿no? Santo Tomás a veces los pone unos sobre los otros, a veces parece que son más importantes los dones, a veces que son las virtudes, ¿no? La esencia de la vida cristiana, dice él, está constituida por la gracia y las virtudes, pero los dones del Espíritu Santo son necesarios porque se trata de adquirir el modo de ser y de operar de Dios. Y esto no puede hacerse con las solas virtudes, aunque sean ya sobrenaturales, porque hace falta un modo de operar justamente divino, que es el que produce el Espíritu Santo. San Juan de la Cruz tiene presente todo esto, que para nosotros no es tan claro, y que el padre Arintero desarrolla como redescubriéndolo en el contexto del siglo XX, y en cierta manera lo transmite a la posteridad, y el Concilio Vaticano II, si está bien leído, bien interpretado, contiene una gran recepción de esta verdad. O sea, el concilio lo que quería era renovar la vida cristiana, con una altura espiritual, con una profundidad mística, aunque evidentemente lo que sucedió después es otra cosa, pero no quiere decir que dependa del Concilio Vaticano II en su raíz, sino justamente de la no aplicación del Concilio Vaticano II por el condicionamiento precedente que distingue, es decir, por el formalismo del cual hablamos, esa tendencia a una cierta concepción exterior en la vida cristiana, por la separación
de un camino ordinario y un camino místico, y por la confusión entre un fin natural y un sobrenatural. Si uno combina todos estos elementos, en su raíz producen la situación actual, ¿no? Simplificando el proceso, por supuesto, hay muchos factores filosóficos y teológicos. Pero estos elementos nos dan como resultado la confusión presente, que no corresponde a la verdadera intuición, a la verdadera función ministerial, magisterial del Concilio Vaticano II, que se asienta en la tradición que quiere una renovación cristiana sobre la base de la verdadera tradición, que no consiste simplemente en elementos externos, sino que consiste en la verdadera vida de la gracia que se transmite en la Iglesia y que se vive en las personas. Con esta introducción podemos decir algo acerca del esquema principal del pensamiento de San Juan de la Cruz, que seguramente conocen. Él, siguiendo esa tradición que arranca de Dionisio, distingue la vida espiritual en 3 etapas o 3 vías, que son la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Estas vías están en otros autores también, de otra manera, ¿no? Por ejemplo, en San Buenaventura se encuentran entendidas de un modo simultáneo. O sea, la luz divina, como decía ya Dionisio, purifica, ilumina y une con Dios o perfección. En San Ignacio de Loyola sucede algo semejante. Los ejercicios están distribuidos según las 3 vías, ¿no? La primera semana corresponde a la vía purgativa, la segunda a la iluminativa y las últimas 2 a la unitiva. Ahora, en cierta manera lo que dice San Ignacio retorna a lo de San Buenaventura, porque es evidente que en 4 semanas no se puede desarrollar todo el camino de la vida espiritual. Entonces, es como que concibe estas vías también de una manera simultánea. San Juan de la Cruz también sabe, según la enseñanza de Dionisio, que estas funciones de la luz divina de la gracia son simultáneas, pero tiene la originalidad de subrayar un aspecto psicológico evolutivo. Es decir, para San Juan de la Cruz, con mucha claridad, al principio de la vida espiritual prevalece la función purgativa. Después, cuando la vida se hace estable y crecida, la iluminativa, y finalmente la unitiva o perfectiva. Y así, conectándose también con algo que dice Santo Tomás en la Secunda Secunde, que los grados de la caridad se distinguen en la de los incipientes, proficientes y perfectos, o sea, los que inician, los que están creciendo y los ya perfectos. San Juan de la Cruz dice: la vía purgativa corresponde a los que inician el camino espiritual, la vía iluminativa a los que ya han progresado y la vía unitiva a los perfectos. Entre estas 3 etapas hay 2 periodos de transformación que él expresa con el símbolo de la noche o de la noche oscura. Entre la primera etapa y la segunda pone la noche oscura del sentido, lo cual se conecta con lo que dijimos antes, porque al principio de la vida espiritual todavía prevalece mucho la sensibilidad externa y sobre todo interna. Recordemos que los sentidos son los 5 que conocemos, externos, pero que hay otros sentidos internos que son más importantes todavía, ¿no? O sea, la imaginación, la memoria, el sentido común y la cogitativa son sentidos internos
que tienen una función creciente. O sea, cuando se dice que una persona es muy sensible, se está diciendo sobre todo que usa mucho los sentidos internos, lo cual es una ayuda para la inteligencia, para la voluntad, pero puede ser también un obstáculo cuando cobran una cierta autonomía, ¿no? Ahora, como la gracia perfecciona la naturaleza, perfecciona también los sentidos, y por eso es natural que al principio de la vida espiritual prevalezca mucho la sensibilidad, incluso se desarrolle, y a veces se desarrolle en un sentido contrario a la razón. O sea, el que tiene vida espiritual tiene más sensibilidad, pero esta sensibilidad no requiere ser guiada por la razón. O sea, ser adecuada a la razón. Y esto significa la vía purgativa. O sea, que los sentidos se acomodan a la razón. ¿Qué quiere decir dos cosas? Primero, a la razón natural. Segundo, a la razón iluminada por la fe. Este crecimiento se da en simultáneo, no está separado. Una persona que es principiante en la vida espiritual, incipiente, que está en la vía purgativa, se tiene que purificar de los desarreglos del sentido que llevan a los de la afectividad sensible, ¿no? Que sigue a los sentidos y que busca el conocimiento sensitivo, porque en definitiva cualquier potencia apetitiva, sea de la sensibilidad, la afectividad sensitiva, sea espiritual, la voluntad, lo que busca siempre es un conocimiento, sea el conocimiento de los 5 sentidos externos, sea el conocimiento de los sentidos internos. Siempre se busca un conocimiento, ¿no? Y a su vez se presupone un conocimiento, porque las potencias afectivas no pueden producir sus actos sin un conocimiento previo. Entonces, se tiende de esta manera a un conocimiento que debe servir al de la razón. Esto es lo propio de la naturaleza humana. Por el pecado original, por los pecados personales, las imperfecciones, los hábitos viciosos, esto no sucede perfectamente, y por eso la gracia actúa para que se dé esta subordinación. Recordemos que cuando no está la gracia de Dios, esta subordinación es imposible en su totalidad, o sea, es posible solo parcialmente. En la cuestión 109 de la Prima Secunde, Santo Tomás explica que sí, que sin la gracia no se puede hacer todo el bien natural, todo el bien de la voluntad que sigue a la razón, aunque se lo conozca. O sea, se pueden hacer actos buenos, porque no todos los actos del que no tiene la gracia son pecados, pero no puede hacer el que no tiene la gracia todos los actos buenos, es decir, que de un modo o de otro incurren en desórdenes graves, en pecados mortales. El que no tiene la gracia no puede evitar el pecado mortal. Y no tiene la gracia el que, por supuesto, en primer lugar el que no tiene fe, y después el que no tiene caridad, ¿no? Que sigue a la fe y supone la fe. Pues si no hay fe, siempre hay pecado mortal. O sea, hay un desorden grave, al menos respecto al primer mandamiento, que se refiere a Dios, pero este contiene los otros mandamientos también, entonces suele suceder que hay un desorden también respecto a los otros mandamientos. El que tiene la gracia puede cumplir todos los mandamientos. O sea, el que ya tiene la gracia puede cumplirlo. Para eso, por supuesto, en la misma cuestión 109 se dice que hacen falta nuevas gracias para usar la gracia que ya se tiene, hasta llegar a una perfección. Bueno, San Juan de la Cruz explica que en este proceso, que lleva a un uso cada vez más perfecto de la razón, los sentidos se tienen que acomodar. Y hay dos modos por los cuales los sentidos se acomodan a la razón natural y sobrenatural.
elevada por la fe. Uno, dice él, es activo, otro es pasivo. Activo significa que en la conciencia del sujeto prevalece su propia iniciativa y su actividad. Y en los hechos también. Es lo que hacen las personas espirituales para mortificarse y no dejarse llevar por los sentidos. Entonces, hacen penitencias, hacen obras de caridad externas, estudian, oran, etc. Todo eso es activo en el sentido que requiere la iniciativa del sujeto. Ahora, sobre todo en cuanto implica purificación, esta actividad requiere nuevas gracias actuales para que la persona obre. Pero estas gracias ayudan sobre todo operaciones naturales, ayudan lo que podríamos denominar el esfuerzo ascético. La palabra ascesis quiere decir ejercicio, o sea, como los que se ejercitan en el deporte o en la vida militar hacen acciones para estar preparados para conseguir un objetivo. Este esfuerzo contiene necesariamente elementos naturales, porque la vida humana no puede existir sin esfuerzo. No puede haber pura iluminación de la gracia sin esfuerzo. Eso no es sería contra la naturaleza humana, porque todos los actos humanos requieren el uso de los sentidos, como ya dijimos, y requieren operaciones afectivas, del apetito concupiscible, del apetito irascible. Y todo esto tiene una dimensión corporal, hay órganos corporales. Entonces, finalmente, para conocer bien, hace falta esforzarse. O sea, el ejemplo más claro es el estudio, ¿no? El estudio requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo, especialmente en la afectividad, que ayuda a los sentidos internos y externos a conocer lo que es necesario para perfeccionar la razón. Pero hay que esforzarse y a veces hacen falta ciertas correcciones violentas, ¿no? Que es lo que se percibe en la vida de los santos. Pero esto no es un camino autónomo de vida espiritual. Es aquí donde comienzan los errores que describimos antes. O sea, no se puede llegar a la perfección solo de esta manera. ¿Por qué? Simplemente porque el esfuerzo corresponde a la dimensión más elemental de la vida humana. O sea, los ángeles no tienen esfuerzo, no se esfuerzan para nada porque no tienen cuerpo. O sea, las personas humanas necesitamos esforzarnos porque tenemos cuerpo, hay una base natural en el esfuerzo. Y si la gracia ayuda a la naturaleza, ayuda también esto. ¿Y cómo la ayuda? La ayuda iluminando la inteligencia sobre todo, o sea, iluminando la mente para que sepa a qué aplicar los sentidos y la afectividad, incluso los ejercicios corporales. En ese sentido, los santos siempre hablan de una penitencia desordenada o irracional. O sea, si uno hace prevalecer la penitencia por sobre lo que dice la razón y la razón iluminada por la fe, está claro que es un esfuerzo inútil, ¿no? O sea, es como el de los que suben las montañas y después quedan inválidos o se mueren porque, claro, es un esfuerzo desproporcionado a lo que pide la razón, ¿no? Y en la vida espiritual pasa algo semejante. Es decir, el esfuerzo sí, tiene que ser guiado por la razón, pero por aquí no se puede llegar a la perfección, simplemente porque es un modo de obrar muy humano. Dios no se esfuerza, los ángeles no se esfuerzan, solamente nosotros
necesitamos esforzarnos por la condición de nuestra naturaleza. Entonces, San Juan de la Cruz explica que hay un modo superior de purificación, que es el que viene directamente de Dios, que infunde su gracia. Mientras que en el primer modo se trata principalmente de la gracia actual, que hace operar según la gracia santificante que se posee, mejor, según la gracia habitual que se posee, o sea, la gracia en modo estable que pone en el estado de vida divina. En el segundo modo de purificación hay un crecimiento real, o sea, Dios infunde un nuevo ser, un ser más intenso. La gracia es la vida divina y la vida es el ser, como decía Aristóteles para los oyentes. Entonces, hay una nueva gracia, y con esta nueva gracia está claro que se puede operar de una manera superior y se ven las cosas de otra manera, ¿no? Ilumina la mente. Y lo que San Juan de la Cruz denomina noche oscura del sentido corresponde, por un lado, al ejercicio que hay que hacer para liberarse de los defectos, al esfuerzo, etcétera, las operaciones humanas, siempre movidas por la gracia, porque si no hay gracia, esto se desarregla inmediatamente, como se ve en muchas religiones paganas, ¿no? En las cuales hay un esfuerzo ascético, pero no termina en nada. En el budismo, por ejemplo, ¿no? Que termina en la nada, ¿no? En cambio, en la vida cristiana hay un término que está indicado por la fe. Hay una perfección que se conoce por la fe. Pero lo principal es que Dios infunda un nuevo ser, que es el ser de la gracia. Y eso lo primero que hace es iluminar la mente. Porque cuando viene la gracia, vienen las virtudes teologales, y la primera es la fe. Entonces, la fe es más iluminada, es más firme. Aunque sea oscura, San Juan de la Cruz, resumiendo la doctrina sobre la fe, dice que es un hábito cierto y oscuro, por el cual amamos a Dios sin entenderlo, dice también. Bueno, porque claramente él entiende, como Santo Tomás y todos los grandes teólogos, sobre la base de Dionisio, que no puede haber una idea de Dios, un conocimiento claro de Dios en esta vida, porque no tenemos la representación de Dios, que es imposible, siendo Dios infinito, ¿no? Entonces, para San Juan de la Cruz, la iluminación verdadera produce la purificación. Y por eso, en el fondo, la noche oscura es un inicio de la vía iluminativa, o sea, de la iluminación. Solo que la conciencia del sujeto está en cierta manera atrasada respecto de la luz divina. O sea que una persona tiene el modo de percibirse a sí misma con el que ordinariamente procedía. Cuando llega la luz divina hay algo nuevo, pero todavía no tiene la conciencia, hasta que forma esa conciencia. Conciencia en el sentido intelectual estoy hablando, no de la conciencia moral, que es solo una parte de esta conciencia intelectual. O sea, San Román lo explica muy bien. Siempre que conocemos con la inteligencia, conocemos que conocemos. Siempre nos percibimos a nosotros directamente e indirectamente a través de las otras cosas, pero siempre hay una percepción de nuestros propios actos. Cuando crece la gracia, todavía tenemos la forma de conciencia anterior, o sea, nos conocemos a nosotros mismos como nos conocíamos antes. Hay como una inercia, hasta que nos percibimos de esta manera nueva. Pero puede haber un desfasaje entre la recepción de la gracia y esta nueva conciencia. Por eso hay un periodo de desorientación, dice San Juan de la Cruz,
que se le vuelve todo al revés a la persona a la cual le llegó la gracia. Y él conecta esta transformación con las operaciones principales de la mente, ¿no? Si leemos la cuestión 79 de la primera parte de la Suma, que se refiere a la inteligencia, Santo Tomás explica que la misma potencia es razón y entendimiento. Es razón en cuanto por la unión con los sentidos necesita un proceso para llegar a entender. Y es entendimiento en cuanto, o intelecto en cuanto percibe directamente la verdad. El hombre tiene un intelecto o una razón débiles y por eso no es como los ángeles que entienden directamente la verdad por la infusión de las ideas divinas. Nosotros no tenemos la infusión de las ideas divinas, pero tenemos algo que es el entendimiento agente. El entendimiento agente no tiene las ideas divinas, pero tiene la participación de las ideas divinas, ¿no? Ahí en esa cuestión, más adelante, en esa parte, en la primera parte, en la cuestión 84, artículo 5, San Tomás explica que conocemos todo en las razones eternas, como dice San Agustín. Las razones eternas son las ideas de las cosas que están participadas en nuestro entendimiento agente, que dice Aristóteles es luz, fos. Ese es el modo más normal que tenemos de entender las cosas, con el entendimiento agente que hace que lo que está en potencia en las imágenes se ponga en acto y sea inteligible, que es la esencia de las cosas materiales, que son las proporcionadas a nosotros. Además lo dice, siguiendo a Aristóteles, nuestro modo de conocer es muy humilde, o sea, conocemos cosas materiales directamente. No el sujeto singular, porque ni siquiera eso puede conocer nuestro entendimiento, sino las esencias abstractas de las cosas materiales. Hay otro conocimiento que es superior, que es el que tiene el alma respecto de sí misma, cuestión 87, y otro todavía más elevado, que supone el del alma, que es el de las cosas superiores, las sustancias separadas de los ángeles y finalmente Dios. Y también las perfecciones metafísicas. Todo eso no lo conocemos por abstracción, lo conocemos por participación. ¿Por qué? Porque ya está en acto en sí, es luminoso por sí, no lo tenemos que abstraer. No podemos abstraer el ser ya está, existe, si no dependería de nuestro entendimiento. Lo que tenemos que abstraer son las esencias de las cosas materiales, que no son inteligibles en cuanto son singulares. Esto es muy interesante porque se conecta con lo que dice San Juan de la Cruz. Cuando uno está en la vía purgativa, prevalece la operación del entendimiento agente. ¿Por qué? Porque es muy sensible todavía, usa los sentidos y por tanto conoce lo que le permite conocer los sentidos, que son cosas materiales. Y las otras muy indirectamente, haciendo razonamientos, pero esos razonamientos no tienen mucha precisión ni mucha profundidad. Cuando llega la gracia divina, dice San Juan de la Cruz, es como que llega una nueva luz. Y con esta nueva luz queda como tapada la luz del entendimiento agente, porque es inferior. Por eso parece al sujeto que no conoce, porque no conoce como antes, pero está conociendo de otra manera superior, a una luz superior, que es la luz divina. Este es el fundamento de la doctrina de la noche oscura del sentido en San Juan de Cruz. O sea que tenemos que conocer lo mismo, pero a una luz superior, y además conocer nuevos objetos que se nos aparecen cuando nos ilumina la gracia, o sea, la luz superior de Dios. Ahora, aquí comienzan también dificultades, porque
una persona que es iluminada por la gracia en el pasaje de la vía purgativa a la vía iluminativa todavía no es muy perfecta. Entonces, a pesar de que tiene una experiencia nueva y percibe una gran transformación, en realidad lo que está haciendo en su consistencia más inmediata es conocer a modo humano recto. O sea, antes de la noche oscura del sentido tenía muchos errores, muchas desviaciones. Después empieza a conocer más o menos razonablemente, después de la noche del sentido. O sea, empieza a tener una mínima contemplación. ¿Y eso qué significa? Que no razona como antes, sino que, sobre todo respecto de Dios y de la revelación divina, de lo que Dios revela, está quieto. ¿Por qué? Porque la razón se perfecciona y por eso se acerca a la de los ángeles, que es estable, quieta, no necesita discurrir, el movimiento es siempre de lo material. San Juan de la Cruz dice que razonamos con imágenes, o sea, para razonar también necesitamos imágenes. No es solamente para entender una esencia con un concepto, también para razonar, ¿no? Es como que se mueve. Por eso dice también el mismo San Juan de la Cruz que a los que meditan mucho les puede doler la cabeza o el estómago, ¿no? Porque usan los sentidos que tiene un órgano corporal y las potencias afectivas. Entonces, si la gracia viene de verdad a la mente y el sujeto es dócil, porque aquí también hay una dificultad, si el sujeto es dócil y si además sabe cómo hacer, porque el padre espiritual se lo enseña bien, entonces puede ir adelante. Si el sujeto no es dócil y si el padre espiritual le enseña mal, no va adelante. Eso es lo que dice él. Dice que mucha gente tiene gran capacidad espiritual, pero esa capacidad se pierde por ignorancia y se pierde también por rebelión de las personas. Por eso para él es tan importante aclarar esta doctrina. La vía iluminativa, sin embargo, aunque ya es más perfecta, no ha quitado los vicios que están en una persona de raíz, porque él subraya que la raíz de los vicios está en la parte espiritual más que en la sensitiva, porque el alma es una sola. Por eso dice que hasta que no se purifica el espíritu, o sea, el alma en cuanto a su condición espiritual, inmaterial, no se purifica bien la sensibilidad, o sea, no se supera bien la noche del sentido. Por eso, según él, los que están en la vida iluminativa pueden tener defectos más graves que los principiantes. Él describe los defectos de los principiantes, sobre todo en la obra de la noche oscura, según los vicios capitales, soberbia espiritual, lujuria espiritual, avaricia, ira, etc. Pero dice que los que están en la vía iluminativa, si no van adelante, pueden incurrir en vicios peores. Por eso dice que los herejes son así, o sea, gente que tiene una cierta iluminación, pero que no ha sido purificada en su raíz. Entonces, todos los vicios que describió antes para la sensibilidad, que son vicios menos graves en cierta manera porque son más sensibles, reaparecen, pero con mayor profundidad, ¿no? Entonces, para él los herejes o los que hacen mal a la iglesia, etc., son gente que sí tiene una cierta vida espiritual, pero que no superó estos vicios que tenía. Por eso hace falta otra transformación, que es la noche oscura del espíritu. En la noche oscura del espíritu, el modo no solo
de razonar que ha sido profundamente simplificado y subordinado a la intelección o a la contemplación, se transforma en un modo divino, podríamos decir, ¿no? Que es lo que él describe en las obras más elevadas, el Cántico Espiritual y sobre todo la llama de amor vivo, ¿no? O sea, la contemplación se hace contemplación divina, no una recepción de la contemplación divina en la contemplación humana, que es lo que prevalecía en la noche en la vía iluminativa. O sea, en la vía iluminativa uno es un gran filósofo, podríamos decir, aunque se refiere al Evangelio, aunque se refiere a la palabra de Dios, a la Trinidad, a Cristo, a la gracia, al pecado original, etc. Todo eso de alguna manera lo ve con una mentalidad filosófica, metafísica, pero se trata de cambiar de mentalidad, ¿no? Como dice San Pablo, renovaos en vuestra mente, ¿no? Muchas veces dice hay que tener la mente de Cristo, etc. La mente. Y eso es lo que hay que adquirir por una infusión nueva de la gracia a través de la noche oscura del Espíritu. De nuevo, la noche oscura aquí es el símbolo de la transformación producida por la infusión de la gracia, con una intensidad superior y con efectos más amplios, que transforman no solo el modo de razonar, que se simplifica y se hace contemplativo, sino la contemplación misma. O sea, no es una contemplación humana elevada por la gracia, ayudada por la fe, sino que es contemplación divina. O sea, es la recepción del conocimiento que Dios tiene en sí mismo en su vida íntima, en su vida trinitaria, ¿no? Y esto se hace sobre todo por la acción del Espíritu Santo, por los dones de ciencia, de intelecto y especialmente de sabiduría. Aunque, como dijimos antes, es también crecimiento en la fe. San Juan de la Cruz lo denomina noche oscura de la fe. La fe es noche oscura para el alma. O sea, él tiene mucha conciencia que se trata de las virtudes teologales, ¿no? Y muy especialmente de la fe, si nos referimos al conocimiento. Pero aquí aparece un aspecto que conecta muy directamente con San Agustín. Él dice que en la noche oscura del espíritu hay que purificar la memoria, el intelecto y la voluntad, o sea, tres potencias, ¿no? Aquí está la cuestión de la relación entre la memoria y el intelecto. Santo Tomás dice que son la misma potencia, pero esto en el orden natural, porque el mismo intelecto que entiende conserva lo que entiende, y así en memoria. Pero San Agustín habla en un sentido más profundo, habla en cuanto el alma es imagen de la Trinidad, lo dice explícitamente, especialmente en cuanto se conecta con la Trinidad por los actos superiores. San Buenaventura diría que también hay una conexión con las tres virtudes teologales, o sea, la esperanza en la memoria, la fe en el intelecto y la caridad en la voluntad, ¿no? De cualquier modo, lo que se da aquí es la aparición de tres potencias que están dormidas, ¿no? O que están implícitas en el orden natural. En el orden natural aparecen dos, como dice Santo Tomás. Pero en el orden sobrenatural, por la gracia, hay como una capacidad de tener presente al Padre, al origen de la divinidad, y de recibir al Hijo por medio de una iluminación intelectual. Los místicos hablaban de un tercer nacimiento del Hijo, ¿no? El nacimiento eterno, el nacimiento en la carne y el nacimiento en el alma. Y después hay una asimilación de la voluntad al amor del Espíritu Santo. Todo esto no elimina la creaturalidad, sino que la perfecciona, pero hace que
el alma de algún modo sea divina y opere a modo divino. O sea, como dicen todos estos autores que cité, somos dioses por participación, ¿no? Dionisio habla de la theiosis o divinización. Santo Tomás también dice que somos dioses por participación, lo mismo San Buenaventura y el propio San Juan de la Cruz, ¿no? Y muchos otros. Entonces, aquí está la perfección de la vida espiritual que él describe con una altura que es muy difícil de encontrar en otros autores espirituales. Es el gran doctor místico, San Juan de la Cruz. Y sus enseñanzas están contenidas brevemente o limitadamente en sus obras, porque él evidentemente transmite una experiencia que no puede ser expresada con estas palabras, y lo repite varias veces. O sea, que no se puede dar a entender con palabras la experiencia propia de la vida mística. Y aquí aparece una palabra que es muy importante: experiencia, ¿no? Experiencia de Dios. Hoy se habla de experiencia, ¿sí?, en sentido filosófico moderno o en el sentido protestante de un sentimentalismo, pero aquí hay una verdadera experiencia de Dios, ¿no?, que procede de la iluminación divina. Esta experiencia se da en la unión entre el conocimiento y el amor, especialmente producida por el don de sabiduría. Santo Tomás, en la cuestión 45 de la Secunda explica el don de sabiduría como un conocimiento que se tiene por amor, o sea, la causa es el amor, y esto es sobrenatural, porque en el orden natural claramente necesitamos primero conocer para después amar, ¿no? Y en el orden sobrenatural puede venir primero el amor y desde este amor producirse un conocimiento. Por supuesto, cada vez que crece el amor divino, la caridad, crece también la fe y la esperanza, ¿no? Pero recordemos que se trata de tomar conciencia, o sea, es un modo de conocer humano y de conocerse a sí mismo, y la presencia de Dios en uno y de la gracia que viene de Dios en uno, que en cierta manera es posterior, porque no podemos tener conciencia sin conocer nada. Primero tenemos que conocer y después tomamos conciencia. Por eso puede venir primero el amor y después el conocimiento. Porque Dios lo infunde, conocemos ese amor y después tomamos conciencia de que lo estamos conociendo por la fe. Que lo estamos conociendo por la fe. Y así se da el conocimiento a modo divino, que se expresa con muchos símbolos: comunión mística, matrimonio espiritual, etc., ¿no? Pero los símbolos son siempre tomados de las cosas sensibles, porque no podemos pensar de otra manera, pero aplicados a las cosas divinas. Ahora, la dificultad principal de este camino místico es justamente superar lo sensible, porque nos es connatural. Y esto es lo que describe San Juan de la Cruz en sus obras. Ahora, esto no es totalmente extraño a la persona humana. Ya Aristóteles hablaba de una especie de éxtasis en la metafísica, pero natural, ¿no? Porque tenemos la felicidad que Dios tiene, etcétera, dice él, cuando conocemos lo que él conoce, o sea, cuando conocemos a Dios. Pero esto, evidentemente, por la gracia sucede de una manera superior, mucho más profunda, más aún de otro orden, porque el conocimiento de Dios lo indica muy bien el padre Arintero, porque tenemos por la gracia
es totalmente distinto del de la metafísica. Lo contiene, lo perfecciona, pero es distinto, es superior. Y esto es lo que se recibe cuando la vida de gracia llega a su plenitud. El santo explica que si este proceso no se da en la tierra, se da en el purgatorio. Pero en la visión beatífica hay que entrar totalmente purificados, iluminados y con la mente transformada. Bueno, no sé, yo pararía aquí, daría lugar a alguna pregunta si quieren, y podemos leer algún texto para ilustrar. Yo tengo una pregunta. Usted habla de la vida iluminativa, y hablaba de la docilidad. ¿De alguna manera se puede mantener por sí sola en el hombre? De la docilidad, ¿se puede mantener por sí sola qué? Sí, en el hombre. ¿La docilidad? Sí. No, la docilidad es siempre capacidad de escuchar, de aprender, de ser guiado. Por eso, San Juan de la Cruz dice que en general, cuanto más adelante se va en el camino espiritual, más se necesita la ayuda de un padre espiritual experimentado, sabio, etc. ¿no? Parece al revés, como que al principio hace falta y después no, y él dice que es lo contrario, o sea, al principio basta la doctrina común, pero cuando el camino es más profundo hace falta tener más experiencia y más conocimiento. Y esto es muy importante después en la pastoral, porque mucha gente pierde la vida espiritual y más aún la vida cristiana por este problema, porque no tiene paternidad espiritual. O sea, lo principal que tienen que hacer los sacerdotes es ser padre espiritual, es lo principal. Pues los sacramentos se ordenan a esto, no al revés. No es que uno es padre espiritual para que la gente reciba los sacramentos. Los sacramentos son un medio, son un instrumento de la gracia. Y la gracia se realiza en la comunicación de la vida divina, y en esa comunicación también está la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se vive en el ejercicio del ministerio sacerdotal. Recordemos que lo principal que da el orden sagrado, como todos los sacramentos, es la gracia, no el carácter. El carácter es lo propio. El que tiene el carácter puede hacer ciertas funciones que los otros no pueden, pero el carácter es un instrumento para algo más importante que la gracia. El sacramento produce la gracia. O sea, el sacramento del orden produce la gracia. Mientras que en el carácter no se crece, porque si uno que tiene carácter puede hacer siempre lo mismo, en la gracia sí se crece. Y esa gracia es propia del sacramento. Está bien, siempre la gracia es santificante, pero Santo Tomás explica que cada sacramento la produce de una manera la gracia. Y en el sacramento del orden hay una gracia para vivir la vida trinitaria como padre. Por eso la gente le dice padre al sacerdote. Pues son padres, o sea, el sentido de la fe, ¿no? También, claro que obra en la persona de Cristo y obra como hombre espiritual. San Tomás, cuando habla del carácter, en la tercera parte, sí, subraya mucho lo de ser instrumento de la humanidad de Cristo, obrar en la persona de Cristo, etc. Pero pone una definición del carácter como sello de la Trinidad, que no es de él, la recibe, que está también en otros, San Buenaventura, San Alberto, y que es muy importante, porque el que tiene el carácter obra como la Trinidad, ya en el bautismo, después de otra manera en la confirmación y después en el orden sagrado. O sea, no es que uno solo obra en la persona de Cristo, o que yo menos todavía que obra según la humanidad de Cristo, porque la persona es toda, es la persona divina. Entonces, obra en la persona de Cristo, obra en la persona del Padre y obra en la persona del Espíritu Santo. Por eso tiene que ser Padre espiritual, que es lo que le falta hoy. O sea,
si los pastores no son padres espirituales, los padres de familia menos lo serán. Y todos los demás que tienen que participar de esto, tampoco. Entonces, es fundamental esta función. Pero no se puede improvisar, hace falta primero tener vida espiritual, que es lo fundamental. Después hay que conocer, hay que formarse, los grandes autores espirituales, San Juan de la Cruz y tantos otros que están en la tradición. Y después hay que tener experiencia. Entonces, sin esto la Iglesia no puede funcionar. Si el Papa no es padre espiritual, si los obispos no son padres espirituales, si los sacerdotes tampoco, la vida de la gracia está como desaprovechada. Bueno, eso es un aspecto central del mensaje de San Juan de la Cruz, por su propia experiencia también. Ahí cuando San Agustín dice nadie ama lo que no conoce, y en el sentido espiritual, por decirlo de algún modo, viene primero el amor y después el conocimiento. Es como, bueno, ¿habla en sentido natural o como nadie ama? Bueno, en los dos, o sea, en el sentido natural también hay un aspecto del amor que es superior al conocimiento. Primera parte, San Tomás, cuando explica la voluntad, se pregunta si es superior el acto de la voluntad o el acto del entendimiento. O sea, en absoluto viene primero el del entendimiento, porque no se puede ejercitar en la voluntad sin el del entendimiento, y a su vez el acto de la voluntad está dirigido al del entendimiento, porque, como dice Aristóteles, la voluntad está en la razón. O sea, es como una ayuda de la razón para llegar a una plenitud, ¿no? Ahora, en sentido absoluto viene primero el entendimiento. Pero si consideramos la situación del hombre respecto de los objetos que conoce, que son estos tres, o sea, las cosas materiales, el alma y las realidades superiores, los ángeles, Dios, ya en el orden natural, dice Santo Tomás, es mejor amar a Dios que conocerlo. Porque por lo que uno conoce, ama lo que todavía no conoce, ¿no? Y así, pero con más profundidad, sucede en el orden sobrenatural, porque por la gracia ya está la unión con Dios que no se conoce. O sea, está la caridad, está la fe que corresponde a la caridad y está la esperanza. Para entender bien esto no hay que separar demasiado las tres virtudes teologales. Hay que recordar que la verdadera fe siempre es fe formada. Cuando uno la separa de la caridad es como una fe deforme, es decir, una fe que es muy limitada y que finalmente se pierde, ¿no? Entonces, que no produce la plenitud de su acto. La fe formada por la caridad. Cuando la fe es formada por la caridad, de alguna manera puede ser guiada por la caridad, porque la caridad une con Dios y por tanto el conocimiento busca una plenitud que todavía no tiene por la limitación fundamentalmente de los sentidos. San Tomás dice que no, y San Juan de la Cruz, que no podemos tener la visión beatífica acá, justamente porque tenemos sentidos. Los sentidos conocen lo particular y Dios es todo el ser, es todo lo universal. Entonces, si uno al mismo tiempo conoce lo universal y lo particular, lo limita y no lo puede conocer como es. Por eso no es posible la visión beatífica aquí en este mundo, salvo que Dios haga un milagro y se separe el alma del cuerpo, o haga que la inteligencia pueda funcionar sin los sentidos. Usted hablaba del pastor con autoridad. Un pastor con autoridad es aquel que haya recibido ya las virtudes teologales. Sí, bueno, digamos, usemos la palabra autoridad en el sentido, yo no la dije, pero se puede usar en el sentido de
del que es mayor, porque el padre es mayor, Bien. en lo humano, porque en lo divino no es mayor, el padre es igual al hijo. Y con esto, Ahora, con esto cumple los mandamientos, todos los mandamientos. sí, por supuesto. Cumplir los mandamientos está ya al principio de la vida espiritual. O sea, si uno no cumple los mandamientos, ni siquiera es principiante en la vida espiritual. O sea, está antes. O sea, la gente que nosotros conocemos, que está en las parroquias, se tiene que confesar, o que ni se confiesa, etc., todo eso no son principiantes en la vida espiritual. O no la tienen propiamente hablando. O sea, tienen algunos actos, pero no la vida espiritual. O sea, si una persona está en pecado mortal, sí. Si una persona está en pecado mortal, porque no cumple los mandamientos, no está en la vía purgativa todavía. Está antes. O sea, lo que dice San Juan de la Cruz corresponde a los que son verdaderamente cristianos, o sea, los que tienen la gracia. Estas tres vías. El que va y viene, del pecado a la gracia, etcétera, divaga, como dice Santo Tomás, tiene divagatio mentis, divagación mental, no es principiante en la vida espiritual, todavía tiene que comenzar. O sea, está antes. O sea, sí. Eso pasaría, por ejemplo, en la parroquia, ¿no es cierto? Y sí, claro. ¿En qué sentido lo digo? A ver, la gente va a misa un domingo, sí, el otro domingo no. Sí. Al tercer domingo sí, al otro no. Dentro de 15 días vuelve, dentro de 2 meses comulga. Sí. Y no, además de que vemos eso, no sabemos todo lo otro que hacen. Entonces, aunque usted en movimiento no sé qué, hace 30 años. es que no, participar externamente de la vida cristiana no es tener la vida espiritual. Tener algo, o sea, es tener algo. O sea, gracias actuales recibirán, porque si no, no irían ni siquiera, ¿no? O a misa, o a otros actos, otras devociones. Pero en general no es el único problema no ir a misa, en general. Sí, pero... O sea, si está ese, hay otro también. Claro. Entonces, sí, el San Juan de la Cruz hay que leerlo porque nos ayuda a entender que la vida cristiana es una cosa seria. Y los otros también. Arintero dice que la vida cristiana, imagínense, ¿no? Al principio del siglo XX, cuando todos iban a misa y no había todos los desórdenes doctrinales que hay ahora, él decía que la vida cristiana era monstruosa. Y sí, porque era vida externa, pero no era vida auténtica, genuina, divina, ¿no? Era una vida monstruosa, decía él. A mí la imagen que me ayudó a entender por ahí ese proceso de transformación interior era, no me acuerdo que escrito San Juan de la Cruz, cuando él habla de un leño verde que se va encendiendo, se va purificando de todas las impurezas, lava todo el líquido, el agua. Y queda igual que el fuego, sí, sí, igual que el fuego. Pero tiene que estar como que no tiene que estar en ese proceso de transformación, la vida espiritual sería eso. O sea, uno que tiene que cumplir los mandamientos, primero se tiene que convertir, es decir, determinadamente querer servir a Dios y para eso dejar el pecado mortal, ¿no? Ese tiene que hacer lo que dice San Ignacio en la primera semana, ¿no? Que es antes que todo esto. Ese tiene que hacer penitencia, convertirse en tus pecados y sobre todo pensar bien, ¿no? Porque los que hacen pecado justifican lo que hacen por medio de razonamientos incorrectos. Entonces, ya lo dice San Pablo, ¿no? Lo dice de los homosexuales al principio de la carta a los romanos, ¿no? Que empiezan a hacer teoría para justificar eso. Entonces, el Santo Tomás lo dice de los herejes también, ¿no? Dice que los cismáticos después se vuelven herejes, porque tienen que justificar porque son cismáticos. O sea, porque se separan del cuerpo de la iglesia. Entonces, primero son cismáticos, pero después también son herejes. O sea, repercuten en el pensamiento.
Y justamente eso es lo que hace la noche del sentido, adecuar el modo de pensar. O sea, si uno no piensa como dice el Evangelio, como lo transmite la Iglesia, no tiene vida espiritual. Puede tener algunos actos, San Tomás en la cuestión 109 de la regla segunda dice que es como un enfermo, ¿no? Que un enfermo grave que hace algunos actos, pero no puede mover el brazo, una pierna, algo, pero no puede tener las operaciones del hombre sano, ¿no? Bueno, eso de algún modo hay que transmitírselo a la gente. Capte de qué se trata la vida espiritual, ¿no? Sí, el tema es que a veces, como usted decía, no se queda en el mero formalismo de alguna práctica de devoción, algún cumplimiento esporádico, ¿no? Y en realidad no se transforma la vida, no cambia. Exactamente. La vida y la mente. Sí, la mentalidad es la misma, la mentalidad mundana para purificar el proceso. No, es que lo más importante que tiene el hombre es la inteligencia. O sea, sobre todo en nuestra época, si uno quiere ser cristiano y después pensar como todo el mundo con teorías extrañas, no, está haciendo algo incompatible. No, es que ahí no hay vida espiritual directamente. Pues no hay verdadera fe. No quiere decir que no haya gracias, porque Dios puede actuar en cualquiera, por más errores que tenga. El problema es que, como decíamos antes, que sea dócil a la gracia que va recibiendo. O sea, que aproveche la que va recibiendo. O sea, todos se pueden salvar. El Vaticano II lo dice con razón, que Dios ofrece a todos la posibilidad de entrar en contacto con el misterio pascual. Y eso incluye los ateos, incluye los de las otras religiones, todos. Pero no quiere decir que se salven. Ni siquiera los católicos se salvan si no se transforman. Entonces, menos se salvan los otros, que están más lejos todavía. Sí. Yo tengo una pregunta aparte. Entonces, ¿por qué Santo Tomás dice que somos dioses con participación? Por participación, sí. Y porque es la misma vida de Dios la que recibimos. Entonces, uno que tiene la vida de Dios, obra como Dios, piensa como Dios. Y eso es lo que produce de verdad la vida cristiana cuando es auténtica. Eso lleva cuando uno tiene una vida espiritual, digamos. Y eso ya lo tiene desde el principio germinalmente. Si tiene la gracia, tiene el principio de esta vida. Y si no tiene nada de esta vida, no tiene la gracia. Ese es el punto. Entonces, por participación. Por participación, porque no somos Dios en sí mismo, ¿no? Y si uno lee el Concilio Vaticano II sobre esta base espiritual, entiende mucho más lo que quería decir. ¿Cuál documento? Todos. Bueno, hay una orden también, el Lumen Gentium es más importante. La transformación de la iglesia. Claro, es una visión muy espiritual de la iglesia. Sí. Claro, la mística siempre así como se deformó, se entiende mal la mística en todos los siglos, pasó, también se puede entender mal el Concilio Vaticano II. Eso es. O sea, el problema es cuando no hay coherencia con lo más profundo de la vida cristiana, ¿no? Entonces ahí surgen todos los problemas, que primero son de la razón, ¿no? Pero si uno piensa mal, no hay nada que hacer, ¿eh? Hay que buscar la verdad. El primer mandamiento es amar a Dios, pero amar a Dios es amar la verdad, antes que nada. Si uno no cumple eso, todo lo demás no tiene fundamento. Y eso en el orden religioso, en el orden filosófico y en el orden práctico, moral. Hay que buscar la verdad.
Y un segundo paso a partir de ahí, una vida para ir, digamos, avanzando en una vida espiritual, que sería a partir de la lectura orante de la palabra de Dios, y después transformamos esa Bueno, palabra. la lectura yo diría que ya está en el cumplimiento de los mandamientos, porque como dijimos antes, sin la gracia no se pueden cumplir los mandamientos. O sea, uno puede ayudar en un aspecto que habla del aborto, que no hagan aborto, cosas así, pero cumplir todos los mandamientos sin la gracia no se puede. Entonces, y la gracia sin oración no existe. Porque la gracia requiere todas las virtudes. La fe, la esperanza, la caridad y también las otras, dentro de las cuales está también la religión, ¿no? La religión es parte de la justicia en cuanto se refiere a Dios, pero la religión no es la virtud más importante. La virtud más importante son la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? La religión se ordena a esta, como otras virtudes se ordenan a esta. Y son importantes por esto. Entonces, la vida religiosa de la gente no tiene que ser primero reducida a los actos externos, porque el acto principal de la virtud de la religión, dice Santo Tomás, es la devoción, ¿no? Pero la devoción es interior, principalmente. Y después, no hay que reducir la vida cristiana a la religión. La vida cristiana es principalmente las virtudes teologales y la gracia, de la cual son inseparables las virtudes teologales y todos sus actos, ¿no? Entonces, o sea, es lo que se llama vida interior o vida espiritual, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los evangélicos, Sí. si bien es cierto que la palabra de Dios van al culto, no sé, pero no tienen una vida de gracia, porque ¿de dónde reciben la gracia? Bueno, En cuanto a evangélicos, no, salvo que algún evangélico sea católico y no se da cuenta, pero si no se da cuenta, cuando conoce la verdad católica la acepta. Si tiene la gracia. Claro, porque la gracia produce una inclinación, salvo que esté mal presentada o haya algún obstáculo, pero no tienen la gracia que reciben por medio de los sacramentos, pero tienen la gracia actual. pueden tener gracias actuales, sí. Puedo pensar. Algunas. Y en un momento sí, en otro no, porque eso es muy variable. Lo que pasa es que es muy difícil ahí considerarlo, porque como no existe la confesión, es prácticamente imposible tener certeza de que alguien tiene la gracia. Ni siquiera el propio sujeto tiene un acercamiento a esa certeza. La certeza que tienen es más bien psicológica, ¿no? Una especie de seguridad, de sentirse en comunión con otros, cosas así. En realidad ni siquiera nosotros mismos podemos tener certeza de tener la gracia, dice Tomás, ¿no? Salvo que tengamos una revelación especial, es decir, que tengamos esta experiencia espiritual que describe San Juan de la Cruz. O sea, ahí sí hay como una percepción, ¿no? De la vida divina, porque produce sus efectos interiores y a veces exteriores. Sí, el tema de la gracia hay que percibirlo con toda su profundidad, porque está en el centro de toda la visión cristiana y de la teología. ¿Y qué es antes de la vida purgativa? Antes. Antes sí. Y antes está la conversión. O sea que una persona está lejos de Dios porque no tiene fe o porque no tiene caridad y por la gracia recibe establemente la fe y la caridad. Antes que eso divaga, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros veamos todo el pueblo cristiano que divaga, que va aquí, allí, que se casa, después se divorcia, todo eso es índice de que no, la vida de gracia no es estable, ¿no?
si uno hace un pecado mortal, eso que recibió lo pierde, entonces... Ya queda con el carácter. Sí, queda el carácter y Dios lo puede iluminar de otra manera, ¿no? Porque hay gente que está mal educada, que los padres no les enseñaron, o que no tienen un ambiente favorable, etcétera. Entonces está claro que la culpabilidad es muy diferente, ¿no? Y entonces esos dones, las virtudes teologales se pueden recibir a través de una gracia que Dios puede actuar o volver a recibir. Y yo no puedo generar, digamos, esa virtud de la fe. Hay una fe natural que me puede conducir a esa fe teologal. Bueno, la fe natural es otra cosa, o sea, la fe la ejercitamos permanentemente porque no podemos vivir sin creerle a los demás en algo, ¿no? Si uno va a comprar un producto, cree que porque uno le dio el dinero le va a dar el producto, o sea, si tomamos un avión creemos que nos va a llevar a donde dice. O sea, la fe, o le creemos al maestro al principio porque no entendemos. Bueno, entonces... Hay una fe natural, pero por sí no produce la fe del sobrenatural. La sobrenatural es otra cosa. No tiene que ser judía. Sí. Por la gracia. No hay nada que la pueda producir. Eventualmente se pueden eliminar obstáculos, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa mal, razona mal, tiene malas, equivocadas ideas filosóficas, bueno, tiene más impedimentos para la fe, sobre todo si es obstinada. Entonces yo recupero, después de ese pecado, digamos, una vida de pecado, después lo mismo, una vida de pecado, con el sacramento de la confesión. O antes también, porque Dios te ilumina, ¿no? Porque uno puede recibir la gracia incluso antes de confesarse. Pero después tiene que ir a confesarse por un precepto de la iglesia. Pero teóricamente la puede recibir antes también. Porque Dios lo puede dar. Sí, como no la puede dar. dar. No, como gracia santificante, sí. Sí. Dios puede dar la gracia santificante a quien quiere, sí. Pero, por supuesto que si la da, la persona la tiene que querer también. Antes de empezar como a caminar una vida. Quizás no necesariamente. No necesariamente. Bueno, la Sagrada Escritura está lleno de el Nuevo Testamento de casos donde los pecadores se convierten. San Pablo lo dice, ¿no? Que era el peor pecador, que perseguía a los cristianos, etc. Y Cristo se le aparece y le da la gracia, ¿no? O sea, la gracia, San Agustín es el gran doctor de esto, ¿no? Él dice claramente, no hay algo precedente que pueda producir la gracia. Es gratuito, puede ser gratuito. Sí. Sí, hay que apreciar lo que ya se ha recibido. Sea la gracia santificante habitual, que es la que hace que una persona sea estable en esa vida de gracia, sea la gracia actual. Porque esa también es gracia y nos santifica. Pero no permanece. Una pregunta con respecto a la Biblia. Cuando Jesús sanaba, por ejemplo, a un paralítico, ahí recibía la gracia también, ¿cierto? ¿O cómo sería? A veces le daba la gracia con va y no peques más, le dijo, ¿no? Claro, por eso, porque el pecado ha sido perdonado, por ejemplo, y sanaba el cuerpo y el alma glorificada, ¿o no? Sí. Tenía dos sentidos, uno para esa persona sobre la cual actuaba y otro para toda la iglesia, ¿no? Sí, en general, San Tomás dice que Jesús hacía los milagros, entre otras cosas, para mostrar que su doctrina era verdadera. O sea, que lo que estaba diciendo era verdad. Ese como el principal objetivo. Y la gente no pide eso. Y de la curación, pero no para aceptar a Jesús como la verdad que después Claro. a seguir, ¿no? Bueno, como los del pan, ¿no? Que lo buscaban porque multiplicó los panes.
Pero bueno, eso, o sea, es un misterio la gracia, sobre todo por parte de Dios, ¿no? Es un misterio de elección. En la Sagrada Escritura aparece muchas veces esta palabra elegido, ¿no? San Pablo. Y para acercarse al misterio de la gracia hay que tocar más el tema de la amistad divina, ¿no? Porque si uno lo entiende como lo que prepara, no prepara la gracia, lo reduce a un proceso natural, ¿no? En cambio es más bien una relación de amistad en la cual los dos tienen que quererse, si no se quieren los dos no hay amistad, y ahí eso es lo que hace la gracia, ¿no? O sea, si Dios quiere a la persona, pero la persona no lo quiere a Dios, no hay amistad. Y en cuanto a San Ignacio de Loyola, lo que hace, lo que se refleja en toda esta vida espiritual es los ejercicios que bueno, ¿no? Los ejercicios, bueno, distingamos a San Ignacio en su visión general, que es mucho más amplio que los ejercicios. Los ejercicios son un método, sobre todo para elegir, para ordenar. O sea, no reemplazan todo.